Buenos días. Esta es la clase número 6 del módulo 1 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. También este curso es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. Volvamos a nuestro esquema de trabajo. Como recordamos, este es nuestro espacio de trabajo, o la forma de visualizar a través de consola nuestro espacio de trabajo. A través de teclado hemos aprendido a introducir datos y a generar operaciones, a ejecutar funciones, cuyos resultados vemos en la pantalla de nuestra computadora. Esos resultados e introducción de datos, a la hora de cerrar el espacio de trabajo, quedan guardados en el archivo RData, que es recuperado cuando iniciamos una nueva sesión. Y lo mismo ocurre con el archivo RHistory, donde quedan nuestros comandos. También hemos aprendido en clases anteriores cómo introducir datos desde archivos, por ejemplo, desde una planilla de cálculo. Y en la última clase hemos aprendido los mecanismos para ampliar nuestro trabajo, nuestras habilidades y posibilidades de trabajo, importando desde Internet diferentes bibliotecas que se adicionan a las ya existentes en el programa y nos permiten ejecutar mayor cantidad de funciones y de análisis. Hoy profundizaremos algunos de todos estos temas que ya hemos tratado y aprenderemos cómo, a partir de nuestro espacio de trabajo, generar un archivo que lleve datos o interpretación de esos datos para ser analizados, por ejemplo, en una planilla de cálculo o en algún otro programa que no sea dentro de R. Vamos a recordar algunas cosas importantes a ir teniendo presente mientras trabajamos. 1. Si al ejecutar un comando este da un error, es muy probable que no se haya ejecutado y por lo tanto no se haya modificado nuestro espacio de trabajo. Pero por las dudas, le recomiendo verifique revisando los objetos. Punto 2. Si al ejecutar un comando no aparece ningún mensaje de error, no implica que lo que hayamos hecho sea lo correcto. Punto 3. Invierta tiempo en diseñar sus objetos para el almacenamiento de los datos. El tema de almacenar los datos y presentar los datos para el análisis es clave. Si usted invierte tiempo en esto y el diseño de su data frame, por ejemplo, es el adecuado, lo recuperará rápidamente a la hora de hacer los análisis. Punto 4. No salve el espacio de trabajo con todos los objetos creados en una sesión. Utilice la función remove para eliminar aquellos objetos transitorios que pueda haber creado. Inclusive aquellos objetos que uno crea con el fin de obtener los resultados de algún análisis, también los puede eliminar porque los comandos le quedan en el RHistory y usted podría recuperarlo y volverlos a hacer. Los espacios de trabajo con muchos objetos terminan siendo complicados para encontrar cuál es el objeto real. 5. Construya, a medida que hace el análisis de datos, un archivo de texto con los objetivos, datos, materiales y métodos, resultado y análisis de las conclusiones. Cuando usted haya terminado de hacer el estudio, tendrá un archivo de texto prácticamente con el trabajo escrito. Lo único que tendrá que eliminar serán partes de los análisis que no se presentan habitualmente en un trabajo, dado que muchas veces solo lo que indicamos es qué análisis estudiamos, qué análisis utilizamos y cuál fue el valor de nuestro error de tipo 1 o la potencia de nuestro ensayo. Bueno, muy bien. Vamos al espacio de trabajo entonces. Bueno, muy bien. Vamos a organizar esta clase. En primer lugar, tenemos un archivo de texto, módulo 1, clase 6, con el desarrollo de los temas que veremos en el video. En segundo lugar, tenemos un archivo que es una planilla de cálculo, tabla R16 en formato XLS u ODS, que contiene las tablas, tabla R
1.61, 1.62, 1.63, 1.64 y 1.65, que iremos importando a lo largo de este trabajo. Y acá tenemos la consola. Entonces, muy bien, vamos a comenzar con los primeros trabajos que tenemos que realizar. Entonces, ya hemos aprendido cómo introducir datos a partir de una planilla de cálculo, pero veremos cómo solucionar algunos problemas. Vamos a comenzar importando la tabla R161. Para esto, como recordamos, la copiamos y la introducimos en nuestro espacio de trabajo con el nombre de tabla R161 y con la función readTable. readTable lo vamos a pegar desde el portapapeles, usamos el argumento header true y le damos ingreso. Si nos fijamos, tabla R161, acá tenemos los datos que hemos ingresado. Si pedimos un summary de esta tabla, summary de tabla R161, una acción importante para hacer la auditoría de los datos, vemos que tenemos dos columnas, una columna ID, una columna peso, pero acá tenemos una dificultad. En la columna ID tenemos factores, una vez se presenta el AA, una vez el BB, pero en la columna peso, que es una variable continua, la está tomando como factor, porque fíjese que nos está mostrando, por ejemplo, acá que se nos presenta dos veces el valor 1,5. Por lo tanto, este es un problema que debemos evitar. Ahora, ¿por qué ha introducido a los datos como factor? Sencillamente porque en nuestra tabla el separador decimal es una coma y R, cuando ve una coma, lo interpreta como si fuera un carácter. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Es bastante sencillo. Lo vamos a introducir nuevamente. Lo que tenemos que hacer al comando que escribimos recién, indicarle cuál es el separador decimal de nuestra planilla de cálculo. En nuestra planilla de cálculo, como podemos ver, el separador decimal es coma. Entonces, nosotros copiamos y lo vamos a introducir, pero le decimos a R que nuestro separador decimal es coma. Por lo tanto, ahora R ya lo interpreta como un separador decimal y como podemos ver, acá el peso ahora ya lo ha puesto con punto. Si hacemos un summary de esto, vemos que el peso lo toma como una variable continua, nos indica que el mínimo es 1,1, el máximo es 1,5, ¿no? la mediana, la media, etc. Entonces, para solucionar los problemas de separador decimal, el argumento DEC es de extrema utilidad. Vamos a introducir ahora la tabla siguiente, que es la 1.62. Esta tabla es la misma que la anterior, pero tiene un espacio vacío. Esto no nos debería traer ningún inconveniente, entonces lo copiamos. Lo que vemos acá, que es coma, por supuesto lo vamos a tener que indicar como recién. Entonces podemos usar el mismo comando, nada más que acá lo vamos a llamar tabla R162. El resto lo copiamos desde el portapapeles, los header through y dec con coma. Entonces le damos ingreso, sin embargo ahora nos dice que hay un error. Dice la línea 2 no tiene dos elementos, y tal cual. La línea 2 tiene uno, pero eso R no lo logra interpretar. Entonces nosotros le tenemos que indicar que este espacio está vacío. Entonces, ¿cómo lo hacemos a esto? Bueno, es muy sencillo. Lo que hay que agregarle, para evitar todos los problemas de espacios, es agregarle un argumento que es el argumento sep, en el cual le indicamos de la siguiente manera. El argumento sep va a ser igual, y entre comillas, a barra invertida t. Esto quiere decir tabulador. Entonces, de esta manera, sí, bueno, no lo copié, así que voy a copiar la tabla. Copio la tabla, vengo acá y lo ejecuto. Si yo ahora veo tabla R, ya no me hizo el error. Entonces acá he introducido la tabla y como puedo ver, el espacio vacío le ha asignado un NA. Entonces de esa manera solucionamos problemas de espacios vacíos. Muy bien. Si hacemos un summary de esta tabla, tabla R162, lo que vemos es que también nos indica un mínimo, un máximo, lo ha tomado como una variable continua, e inclusive nos está indicando que hay un valor NA. Perfecto. Vamos a ver ahora qué pasa cuando dentro de un campo tenemos espacios.
Cosa que pasa, por ejemplo, con la tabla R163. Vamos a ampliarlo un poco. En esta tabla, como podemos ver, es la misma tabla anterior, el separador decimal es una coma, pero acá tenemos un espacio dentro del nombre que está en esta columna, tengo un espacio que eso suele dar errores. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Con el mismo argumento de sep que pusimos recién. Entonces lo copio y lo introduzco. Si yo lo introdujera sin este argumento, en la tabla 63, me da error, porque me dice que la línea no tiene 3 elementos, porque me está contando como que la primera línea tiene 3 elementos, a esto me los cuenta por separado. Entonces lo que yo tengo que hacer es a esto agregarle el argumento sep, exactamente igual que lo habíamos usado hoy. Por supuesto primero voy a copiar al portapapeles, copio la tabla y ahora vengo acá y lo ejecuto. Si yo ahora me fijo la tabla R163, veo que le introdujo perfecto y el primer elemento de la columna 1, fila 1, lo ha tomado con espacio y no hay ningún inconveniente. Si le pido un summary, vamos a limpiar la pantalla, le pido un summary de la tabla R163, veo que me marca variable continua, no tengo ningún inconveniente. Entonces, la variable sep con barra t soluciona todos los problemas de espacio y celdas vacías. Bueno, otro problema que se nos puede presentar, que no es grave, pero que muchas veces después a la hora de reconstruir datos, es el que se presenta, por ejemplo, en la tabla R164. Muchas veces los acentos terminan siendo un problema. Entonces, vamos a introducir esta tabla. Como tenemos acá espacios, vamos a usar, y tenemos coma, para introducir esta tabla la vamos a introducir con el nombre tabla R164 y separador decimal coma y le ponemos el tabulador. Entonces lo introducimos. Aparentemente no hubo ningún problema. Pero si nos fijamos, fíjense que acá, en este nombre de esta localidad que era Verabebú, el acento lo puso con un símbolo extraño, barra XFA. Lo mismo pasa acá en Pérez. Entonces, esto en nuestra base de datos indudablemente introduce algún ruido que nos puede dar alguna dificultad. ¿Cómo lo podemos solucionar a esto? Bueno, muy sencillo. Vamos a copiar de nuevo la tabla y está en el tipo de codificación que utilizamos. Entonces, vamos a ejecutar lo mismo y acá le agregamos la función, el argumento encoding. El argumento encoding puede tener diferentes valores, pero el que funciona muy bien es el latín 1. Esto se puede ver en una base de datos donde estén todos los argumentos y probar cuál es el que mejor se ajusta. Entonces, encoding latín 1, si yo me fijo ahora la tabla R164, veo que se introdujo acá, Verabebú tenía un error, sin embargo acá está en perfectas condiciones. Entonces, de esa manera, este comando que nos ha quedado acá, donde usamos dec con coma, si era que tenía coma, el tabulador y latín 1, es como que soluciona todos estos problemas que se nos venían presentando. Bueno, vamos a ver algunas funciones para hacer la auditoría de un data frame. Nosotros introdujimos una tabla, que era la tabla R, vamos a ampliar un poco acá, tabla R161. Cuando nosotros introducimos una tabla, si la tabla es pequeña, la auditoría la podemos hacer acá chequeando, pero cuando son tablas a lo mejor de miles de líneas y cientos de columnas, esto es imposible hacer, entonces necesitamos recursos. Bueno, una función interesante es la función names. Si yo ejecuto la función names, simplemente la función me dice cuáles son los nombres de las columnas. Entonces esto yo puedo chequear contra mi tabla, decir, bueno, mi tabla, la 161 era esta, mis columnas se llamaban ID y pesos. Entonces, bueno, ID y pesos, perfecto. Otra función interesante es la función head. La función head, además de darme los nombres de las columnas, me da, según el número que yo indico acá, una serie de filas. Me va a indicar las columnas y, por ejemplo, 2 filas. Entonces yo puedo ver, bueno, si los nombres de las columnas coincidían, si los elementos que están en la fila coinciden con los que yo tengo. O sea, me fijo, por ejemplo, el primero
tiene AA y 1,5, uno dice, bueno, AA y 1,5, los datos están bien introducidos. Otra que ya venimos viendo es la función summary. Tabla R161, como puedo ver, tengo dos columnas, la ID y la peso. Dentro de la ID tengo 4 niveles distintos y el peso es una variable continua. De esta manera voy haciendo una auditoría. Y otras dos funciones interesantes siempre son el número de columnas, que se llama ncol, tabla R161, tiene 2 columnas, y nrow tiene 4 filas, que es tal cual lo que tenemos acá. Entonces son valores interesantes para hacer una auditoría. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo introducir datos a partir de un texto. Entonces, supongamos que yo tuviera, lo tengo acá, usted lo va a recibir a esto, un archivo de texto. Un archivo de texto donde tengo una tabla. Entonces, ¿cómo hago para introducir esto en R? Una de las formas es copiar esta tabla, ¿no es cierto? Y llevarla a una planilla de cálculo y después de ahí seguir como hemos aprendido. Pero también otra posibilidad es con la función, dentro de table, con la función convert, transformar la tabla en texto. Le pongo separador y acá me queda una tabla. Y luego, simplemente acá lo que hago es copio y la introduzco a esta tabla. La vamos a introducir en R con el nombre tabla texto R161. El comando que usamos es el mismo, read table, lo copiamos desde el portapapeles, el punto decimal le colocamos coma, el separador le ponemos el tabulador, como venimos haciendo, y no necesitamos más nada porque no tiene acentos ni nada. Entonces, acá me produjo un error, pero en realidad no es un error, es un warning. Como ya hemos visto, cuando es un warning, se ha ejecutado el comando y nos está diciendo, ojo, que puede haber alguna cuestión incompleta. De todas maneras, me fijo, la tabla texto, se me introdujeron los valores sin problema, son los valores que tengo. Sin embargo, acá parece haber algún error porque no le puse el comando header. Al no poner el comando header, no me lo ha introducido. Lo vamos a introducir nuevamente. Entonces los vuelvo a copiar. Esto lo copiamos. Vengo acá. Acá me falta indicarle header igual true. Entonces, si ahora me voy, tabla texto, acá veo que me ha introducido los valores tal cual los tenía en la tabla. Muy bien. Entonces, esto es cuando usted trabaja con archivos de texto, no con planillas de cálculo. Magnífico. Entonces, vamos a ver ahora algunas funciones útiles a la hora de trabajar con R. Entonces, vamos a introducir para esto la tabla 165. Vemos acá, la tabla R165 es esta, la copiamos y la introducimos con las funciones que conocemos. La tabla R165, lo copiamos desde el portapapeles, header through, deck, tal cual tenemos. Si vemos que contiene la tabla 165, acá tenemos la tabla que tiene 2 columnas, ID con una serie de componentes y glucemias ya con punto como una variable continua. Muy bien. Entonces, ya hemos visto una serie de columnas. Supongamos que yo quiero operar con la columna glucemia. Para operar con la columna glucemia, si yo por ejemplo quisiera los datos, la suma de tabla R165, pero quiero la columna glucemia, R a una columna de un data frame la identifica poniendo el nombre del data frame, signo pesos y el nombre de la columna. De esta manera me saca toda la suma. Esta ya la hemos visto. Si quisiéramos hacer la función calcular la media, esta sería la media de todas las glucemias, podría calcular la variancia
y así tengo diversas funciones. Por ejemplo, si quisiera calcular el valor máximo o el valor mínimo, siempre estoy trabajando sobre la misma tabla y la misma columna. O el rango, es decir, el máximo y el mínimo a la vez. Entonces, de esta manera voy obteniendo funciones. Muy bien, vamos a ver ahora otras funciones. Por ejemplo, los percentilos. Muchas veces nos interesan los percentilos, pero la función es quantile. La podemos utilizar de acá. La función quantile me da los percentilos 0, 25, 50, 75 y 120. El percentilo 0 obviamente es el mínimo, que me dio igual que esto. El percentilo 100 es el máximo, me dio igual que esto. Y el percentilo 50 es la mediana que habíamos calculado anteriormente. Esto si quiero calcular los percentilos más comunes. Ahora, si yo quisiera un percentilo en particular, uso la misma función, quantile, nada más que le voy a indicar, por ejemplo, con el argumento props, 0.95. Esto que voy a estar sacando, el percentilo 95. Saco únicamente ese. Así podría calcular cualquier percentilo simplemente acá indicándole el valor de probabilidad. Otra variable interesante es el rango intercuartilo. El rango intercuartilo se saca con la función IQR y es la diferencia que hay entre el cuartilo 25 y 75. Entonces, ¿cómo lo sacamos a esto? Es bastante sencillo. Directamente acá uso la función con mayúscula, es IQR de glucemia. Esto se lo borro directamente. Entonces este es el rango intercuartilo, es decir, la diferencia entre el cuartilo 75 y 25, que es una medida de dispersión. Obviamente esto es la diferencia que hay entre este valor y este valor. Si yo hiciera la resta de esto menos esto, me va a dar exactamente ese valor. 1,2750 menos 0,9775 me da 0,2975, que es el valor obtenido. Otro estadística muchas veces útil en algunos casos es el modo o la moda, es decir, el valor más probable. R no tiene una función específica para el modo, pero es bastante fácil de sacarla. Si nosotros seguimos trabajando con la tabla R165 y quisiéramos sacar el modo de la glucemia, es decir, cuál es el valor que se repite más veces, lo que podemos hacer es crear un data frame accesorio que lo llamo mode o modo, lo puedo llamar modo o moda, un data frame en el cual voy a transformar en factor la columna glucemia. Tabla R165, peso glucemia. Es decir, ¿qué he hecho en todo esto acá? He tomado la columna glucemia, como veo acá, he tomado la columna glucemia de la tabla R165. La transformé en factor y luego lo puse dentro de un data frame que lo llamé modo. Si vemos que tiene modo, vemos que tiene los valores de glucemia, pero transformados en factor. Si nosotros ahora hacemos un summary de la función modo, lo que vamos a ver es que nos ordena cada uno de los valores de acuerdo a la cantidad de veces que aparece. Por ejemplo, el valor 1,1 aparece 8 veces, el 0,9 aparece 4, el 0,97 aparece 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, de acá sale que el modo es 1,1, es decir, que el valor que más se repite, que tiene mayor frecuencia, es 1,1. Muy bien. Otra estadística interesante es la mediana de las desviaciones absolutas, que se llama MAD. ¿Esto cómo se calcula? Vamos a utilizar acá la función mediana de las desviaciones absolutas. Trabajamos con la tabla 165 y la columna glucemia. Esto es una medida similar a lo que es el desvío estándar o la varianza, pero se dice que es una medida de dispersión robusta porque no es muy influida por valores que se encuentren muy alejados de los puntos centrales. Vamos a utilizar como centro de nuestra distribución la mediana de las glucemias. Por lo tanto, acá pongo tabla R 165, peso glucemia. Entonces, acá calculo y esto me da la mediana de la desviación absoluta, que es una medida como si fuera la variancia o el desvío estándar.
Bueno, muy bien. El problema que vamos a enfrentar ahora es cómo exportar datos. Supongamos que tenemos una tabla como la tabla R164 y hemos trabajado con esta tabla y la queremos, por ejemplo, enviar por correo electrónico, pasársela a algún otro investigador o guardarla nosotros en otro formato. Entonces, lo primero que vamos a utilizar es la función que se llama writeTable. writeTable exporta, supongamos que esta tabla, que se llama tabla R164, la quiero exportar, le voy a indicar con qué nombre quiero exportarla. Entonces yo la voy a llamar tabla R164.csv. CSV, B corta. CSV quiere decir Comma Separated Values, o sea, un archivo de valores separados por coma. De esta manera la exporto. Después le voy a indicar algunos parámetros, algunos argumentos. Como separador le voy a indicar que a los valores me los separe a través del tabulador. Voy a usar un parámetro que se llama end of line, que sería el final de la línea. Este parámetro es barra invertida n, que indica que cuando llego al final de una línea, por ejemplo acá, al final de Galvez, empieza una línea nueva. Eso es importante. Luego, como tengo valores, le voy a decir que el separador decimal en mi tabla es la coma. Y después, bueno, estos puntos, estos valores que tengo acá del 1 al 14, quiero que no los ponga. Entonces, el argumento que se llama row names lo voy a poner en false, porque no quiero esos valores, pero sí quiero los valores de las columnas. Entonces, el argumento que se llama callNames lo voy a poner en true. Entonces, de esta manera lo exporto. Y ahí lo exporté. Si yo voy al directorio que tengo acá, este es mi directorio donde estoy trabajando, acá veo un archivo que dice tabla R164CSV, que es el nombre que yo le había dado a mi archivo. Entonces, si yo vengo acá y abro este archivo, acá veo que lo tengo. Entonces, si yo lo abro, veo que me queda una planilla de cálculo con los valores que exporté. Entonces ese es un mecanismo de exportación. Cerremos esto. Muy bien. El otro mecanismo de exportación que es muy útil es a través de la función save. Supongamos que yo estoy trabajando con esta tabla, la tabla R164, y yo se la quiero mandar a alguien a esta tabla. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a mi directorio, la voy a crear dentro de este directorio. A ver, vamos a ver si esto lo podemos ver de otra manera. Lo dejamos ahí, está bien. Vamos a cerrar eso, vamos a abrirlo de nuevo. Home. Vamos a hacer así. Cursos R, módulo 1, clase 6. Acá se ve mejor. Acá tengo todos los archivos y acá dentro tengo mi espacio de trabajo. Si yo oprimo Control H, acá tengo el RData y el RHistory. Lo que yo estoy trabajando queda grabado acá. Entonces, si yo quisiera exportar esta tabla, este data frame que se llama tabla R164, puedo usar la función load y es bastante sencillo. Perdón, la función save. Entonces, yo uso la función save y ¿qué quiero salvar? Quiero salvar la tabla R164 que acabo de hacer, y eso lo voy a grabar con el nombre files, que le voy a poner tabla R164.rdata. Entonces, de esa manera, que estoy haciendo a mi data frame, que es este acá que tengo, lo voy a grabar con este nombre. La extensión es .rdata. Si yo lo grabo y ahora voy a mi directorio, fíjese que acá está tabla R164rdata. Entonces, si yo borrara esta tabla de acá con la función remove tabla R164, si ahora me fijo en mi espacio de trabajo, no tengo más esa tabla, porque tengo la 161, 162, 163 y 165, pero no tengo la 164. Si quisiera volver a traer mis datos, los puedo traer, porque dentro de mi directorio lo tengo, como acá, como un RData. Entonces, ¿cómo lo importo?
A esto lo importo directamente con la función load. Load, tabla R, 164.rdata. Si yo ahora me voy a mi espacio de trabajo a ver qué tengo, fíjese que ahora me aparece la tabla R164. ¿Y qué tiene esta tabla? Tabla R164. Por supuesto, tiene todo lo que tenía antes. Entonces, esta es una forma muy práctica directamente de exportar el dato como un archivo de .rdata que se introducen y se movilizan muy fácilmente dentro de R.